¿Qué pasa? Era Liliana. Dice que vienen a matarnos. ¿Lucía Durán? Daniel. Daniel, ¿qué haces aquí? Tenía que darte las gracias por lo que hiciste por mí. Esa mujer me tiene que querer. Por ella he hecho todo. ¿Y sabes una cosa? Este diablo que ves aquí nunca ha fallado. Nunca de los nunca. Y esta vez no va a ser la primera. ¿Me quieres explicar por qué no me dijiste que ese imbécil te drogó? Doctor, este no es un lugar para que me interrumpa con mi trabajo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué te hizo? ¿Te lastimó? ¿Trató de abusar de ti? ¿Por qué no me dijiste que ese imbécil te drogó? Lucía, ¿qué fue lo que te hizo? ¿Trató de abusar de ti? No podía decirte nada porque sabía que te ibas a poner así. Además, no me hizo nada, no lo logró. Ah, no te hizo nada. ¿Y cómo lo sabes? Ni siquiera sabes qué te dio. Ay, porque las mujeres sabemos esas cosas. No sabes si te hizo algo cuando estabas dormida. ¿Qué tal si te besó? ¿Qué tal si puso sus asquerosas manos sobre ti? Cálmate. No se preocupe, doctor. Yo lo mantengo informado sobre su paciente. Gracias. Rafael, ¿qué haces aquí? Quería que habláramos un poco sobre lo que pasó en la heladería. Me quedé como inquieto, ¿sabes? Bueno, pues salgamos de aquí. Yo necesito un café urgentemente. Vamos. Bueno, vamos. Estoy harto de los entrenamientos, ni que fuéramos principiantes. Ten cuidado con López. No sé si te has dado cuenta, pero se ha convertido en un verdadero espía del maldito jefe nuevo. Es un arrastrado con él, eso se le nota. Y dime, ¿cuánto tiempo tiene López aquí en la Fiada? Ni idea. Pero puedes buscarlo en su hoja de servicio. Estás en el mero lugar donde puedes averiguarlo. Tienes toda la razón, lo voy a buscar. López. A ver, ¿dónde estás, López? López. A ver. ¿Qué? ¿Encontraste algo? Mira nada más. Resulta que López se llama Abraham López Cabello. ¿Qué tiene eso de particular? No, nada. No me hagas caso. Bueno, ahí te veo al rato. Cuídate. Así que eres pariente de Genaro Cabello. Tómate este whisky. Gracias. El viaje es bastante corto. Nos hubiéramos ido por tierra. Por avión es mucho más rápido. Además, luego vamos a tener que regresar por tierra acompañando la carga. ¿A ti qué te pasa? Tienes cara de cansado. Lo estoy, y no solo es cansancio físico. Yo quisiera un cambio de vida. ¿Un cambio de vida? ¿A qué te refieres? Que nos fuéramos lejos, a un lugar donde no tengamos que ver con nadie, ni con tu familia, ni con tu hermana, ni con el maldito diablo. ¿Qué? Sí, yo me dedicaría a cuidarte, a quererte. Tú me estás hablando en serio, Genaro. Tú y los niños son lo más importante que yo tengo en la vida. Tú, por favor, pídeme lo que quieras. Por ustedes haría lo que fuera, de verdad. Me gusta cuando me hablas y me miras así, Rafael. Pero ¿Pero qué? me amenazaste y eso no me gustó. Yo te amenacé cuándo, dónde, ¿no? Sí, en el restaurante cuando estabas con los niños. Fue muy sutil, pero tú me diste a entender. No, perdóname. Perdóname si me malinterpretaste, pero tú sabes muy bien que yo no sería capaz de hacer algo así, mucho menos delante de los niños. Tú sabes bien que yo soy un hombre sensible. Pues a mí me sonó amenaza. No, bueno, discúlpame si sonó así. Yo lo que creo es que estás un poco paranoica por el maldito parecido que tengo con mi hermano. Eso es todo. Ni se te ocurra. Está bien. Te creo, Rafael. Solo te pido que sigas siendo el mismo hombre, atento y caballeroso, con el cual yo he pensado hacer un esfuerzo para... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para quererme? Pues sí. Y a mí, la verdad es que no me gustaría que tuvieras que hacer un esfuerzo. Pero bueno, ya poniendo las cosas así, y si me perdonas, no te preocupes. Que yo voy a hacer el esfuerzo para tenerte más paciencia, como te mereces. Gracias por decírmelo.
Me hacía mucha falta escuchar eso. Lo que quieras. Por favor, pídeme lo que sea. ¿Qué se te antoja? Flores, viajes, joyas, lo que quieras. Lo único que quiero es que seas un caballero y que nos trates bien. Así va a ser. Si tú me lo permites, te juro que vamos a tener una vida bien, pero bien bonita. Y muy pronto vamos a hacer ese viaje a Disney que tanto queremos con los niños. ¿Me vas a dar la oportunidad? No sé, pero vas bien. Así sí me gustas. Claro. Nos vamos al campo y nos dedicamos a pasear ovejas, a sembrar hortalizas y frutas y a recoger estiércol de vaca para usarlo de abono, ¿no? La familia feliz en el campo. Yo no dije eso. ¿A ti te parece que estas manos están hechas para la vida de campo? Mira, ya deja de exagerar. Yo lo único que dije es que nos largáramos de aquí y quisiéramos otro tipo de vida. Otro tipo de vida, claro, escondidos bajo la tierra como marmotas, ¿no? ¿Qué clase de imbécil eres, Genaro? La cabeza no te da para entender que si huimos y el diablo nos encuentra, nos va a liquidar donde quiera que estemos. Si no es Dios, No será Dios, pero es su mejor contrincante. ¿Cómo quieres que te lo explique? ¿Con plastilina? ¿Con dibujitos? ¿De verdad la cabeza no te da para más? Solamente tienes 2 neuronas y una ya se te quemó, te queda una. Eres un verdadero... Ya entendí. No tienes por qué tratarme así. Tienes toda la razón. Es verdad, no tengo por qué tratarte así. Porque siempre has sido mi perro guardián y siempre has sido muy fiel. Muy fiel, pero muy estúpido. La voy a retocar. No puedo más, Carlos. Te juro que ya no aguanto esta situación. ¿Cómo es posible? Cálmate, Daniel. Ahorita mismo le digo a Elena que pase. Elena, ¿puedes pasar, por favor? Sí, claro. Necesito que inventes cualquier excusa que se te venga a la cabeza, pero trae a Lucía para acá, por favor. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Está con el diablo. Claro. Voy ahora mismo por ella. Es que es un inconsciente. ¿Cómo se le ocurre? Ese tipo es peligroso. A ver, ¿Le puede hacer ya algo? basta. ¿Que no entiendes que en este momento eres un fugitivo? No puedes hacer absolutamente nada. Pues eso lo entiendo perfectamente, pero no puede ser. Pero que nada, Daniel. Tanto tus amigos como Lucía hemos hecho cosas increíbles por ti como para que todo lo eches a perder por un arrebato. Es que no aguanto que esté cerca de él. Daniel, pero Lucía ha demostrado ser más inteligente y más sensata que tú hasta el momento. Así que ya cálmate. Pásamela. Güerita tierna. ¿Qué es esta cursilería? Es un seudónimo que usamos Pablo y yo para que nadie nos identifique. ¿Qué pasó, tarado? Anoche no me decías lo mismo. Pablo no se ha seguido. Te estoy ocupado. ¿Qué pasó? Daniel, ¿tú sabías que Genaro y López son parientes? ¿Cómo dices? Que Abraham López, que antes era novato en la oficina y hoy es el segundo a bordo, es Abraham López Cabello. Y por lo tanto es... Por lo tanto, es el sobrino de Genaro Cabello. Qué imbécil soy. Sí, yo también. Hasta hoy. Por favor, dile a los muchachos que cambien todas sus contraseñas. Nos vemos en línea en media hora. Necesito hablar con todos. Digo yo. Ay, Elena. Hola, cuñado, ¿cómo estás? Muy bien, digo. Imagínate nada más. Con esta compañía soy el hombre más feliz del mundo. Qué bueno. Me da muchísima pena interrumpirlos, pero Lucha te está buscando Sor Milagros urgentemente. Ay, muy bien. Bueno, me tengo que ir a trabajar, Rafael. Bueno, ¿y en qué quedamos? ¿Vuelves a casa? Mira, vamos a hacer algo. Nos vemos esta noche cuando me desocupe y si quieres vamos a cenar al restaurante ese que querías conocer conmigo. Me encanta la idea. ¿Nos vemos a las 8? Muy bien. Con permiso. Propio. Hasta luego. Chao. Vaya, por fin. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos aquí? Ya lo verán. Bueno, vamos a poner una llamada en conferencia. Sí, con Marisela, con Pablo y con Rodríguez. ¿Con Pablo? Sí. Ustedes son las únicas personas en las que confío. Ustedes me han ayudado mucho.
Listo, aquí estamos. Yo también estoy listo. Bien, les pedí que se conectaran porque quiero agradecerles por su lealtad, por su amistad. En este momento necesito que todos estemos juntos. Necesito de su apoyo para poder vencer a nuestro enemigo. Lo entendemos, jefe, y no se preocupe que cuenta conmigo como siempre. Sabe que tu amigo también cuenta. Quiero aprovechar para contarles que acabo de ser padre de un bebé hermoso que se llama Santiago. ¿Cómo ven? Bueno, Daniel, ¿en qué te podemos ayudar? Bueno, pues podrían empezar por escuchar las novedades. Pablo, por favor, díselos tú mismo. Bueno, resulta ser que López es sobrino de Genaro Cabello. Entonces significa que López pudo ser... Tú lo has dicho, León. El asesino de Anselmo y el informante de la gente del diablo. La persona que nos ha estado traicionando durante todo este tiempo en la fiada. Sí, es la solución perfecta. Así los alejo de la ciudad mientras pasa todo lo que tiene que pasar. ¿Pero qué tiene que pasar? Ya, no te me pongas misteriosa porque yo me pongo bien nerviosa. Hay un amor que me aguarda, en mi lucha triunfaré. Lo que me quede de vida, miserable no he de ser.